Vamos a ver la cadera. Hemos aprendido sobre la articulación de los tobillos, las rodillas y ahora vamos a estudiar la articulación de la cadera, que es una de las articulaciones que considero es la más importante en la práctica del yoga. En anatomía, la articulación de la cadera se llama articulación coxofemoral y eso se debe a que es la unión entre el hueso fémur y el hueso coxal. Permite un rango de movimiento muy amplio, permite la flexión y la extensión de la cadera, permite la abducción y la adducción de la articulación también y además permite la rotación interna y externa del fémur. Entonces, el fémur es el hueso más largo, más pesado y más compacto del cuerpo humano. Realmente en la cadera cae el peso de todo el tronco, ¿vale? Entonces el fémur se encarga de sostener ese peso y de darnos movilidad. Unos referentes óseos importantes a conocer del fémur son la cabeza del fémur, esta porción esférica que se articula con el hueso coxal, y el cuello del fémur, que es la unión entre la parte más larga del hueso y de la cabeza del fémur. Después tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor y los cóndilos. Sé que son muchos términos, así que te los quiero enseñar con mi esqueleto virtual para que lo tengamos más claro. La cabeza del fémur es esta porción esférica que se articula con el hueso coxal. Entonces el hueso coxal es la unión de tres huesos. Son tres huesos fusionados, ¿vale? Y los tres juntos constituyen el hueso coxal. Por separado, esos huesos se llaman hueso ilíaco, isquiones y hueso púbico. Seguramente estos términos te suenan mucho más que hueso coxal, ¿vale? Entonces, hay un agujero, en realidad es donde se articula el fémur. Vamos a esconder esto, ¿vale? Aquí esto se llama el acetábulo y es donde se inserta la cabeza del fémur, que es esta porción esférica del fémur. Vamos a aislar el fémur, esto es la cabeza del fémur, esto es el cuello del fémur y después tenemos dos protuberancias óseas importantes en el extremo superior y son el trocánter mayor, esta protuberancia grande, y el trocánter menor, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Porque son puntos en los que se insertan músculos que movilizan la cadera, ¿ok? Entonces, luego vamos a ver qué músculos son. Después tenemos en la parte inferior del fémur el cóndilo interno y el cóndilo externo, ¿vale? Y se refieren a esas protuberancias laterales. Ahora estamos viendo el fémur desde detrás, podemos ver la parte del fémur que articula con la tibia para formar la rodilla y esas dos porciones se llaman cóndilos. El cóndilo lateral es el que es más en el lado externo del cuerpo y el cóndilo medial es el cóndilo interno. ¿Ok? Vale, entonces yo te recomiendo que pauses el vídeo y hagas una pequeña exploración en tu cuerpo para ubicar el trocánter mayor. Te explico cómo se hace. Entonces, vas a poner las manos en las crestas ilíacas a los lados de tu cadera, ¿vale? Y vas a buscar la prominencia ósea que son las crestas ilíacas en el lado de tu cadera, no en la parte frontal. Desde ahí vas a caminar tus manos hacia abajo, siempre en el lateral de tu cadera, hasta encontrar la siguiente prominencia ósea, que es muy superficial, muy dura y muy fácil de ubicar por esta razón. Entonces, cuando llegas ahí, te darás cuenta que estás sobre
tu trocánter mayor, ¿vale? Entonces, sobre esta porción de tu fémur. Entonces, desde aquí con las manos caminas, toda esta porción es blanda y luego te encuentras con una porción dura que es el fémur. Si no estás segura o seguro, mantienes la mano sobre esta prominencia ósea y ruedas el fémur en rotación interna y externa y notarás cómo el fémur se mueve debajo de tu mano. Otra manera de encontrar esta protuberancia ósea es partiendo del hueso púbico. Entonces, empezando por tu ombligo, caminas las manos hacia abajo en tu barriga, que es toda blandita, y cuando llegas al hueso púbico, trazas una línea horizontal hacia la parte más externa de tu cadera, y esa línea suele coincidir con el trocánter mayor del fémur. ¿Vale? Así que pausa el vídeo y busca tu trocánter mayor. Es importante que sepas ubicar estas referencias óseas porque a la hora de estudiar los músculos te será más fácil localizarlos. Entonces, ahora seguimos con la anatomía. He mencionado que cada parte de la pelvis está constituida por un hueso coxal, ¿vale? Y que estos huesos coxales son la fusión de 3 huesos. Entonces, vamos a mirar un poco más en detalle la anatomía de la pelvis. La pelvis es un conjunto de 2 huesos coxales que acabo de mencionar, ¿vale? Esto es un hueso coxal y aquí en el otro lado tienes otros, son iguales. Se hacen de espejo. Y en el medio, entre los 2 huesos coxales, tenemos el hueso sacro. ¿Ok? Y por debajo del hueso sacro tenemos el cóccix y el cóccix está justo por encima del ano, para que me entiendas. Muchas personas confunden el hueso sacro con el hueso cóccix y es importante saberlos distinguir. Entonces el cóccix, como puedes ver, es un hueso muy chiquitito, mientras que el sacro ya es un hueso más importante, más grande. El sacro, aparte, es importante porque es el sitio donde se unen los huesos de la pelvis con la columna, es decir, con los huesos de la espalda. Entonces tenemos 2 huesos coxales, el sacro y el cóccix, y estos en conjunto forman la pelvis. Entonces aquí yo te recomiendo otro ejercicio de palpación para que ubiques estos huesos en tu cuerpo. Entonces los huesos ilíacos son muy fáciles de ubicar porque están justo donde tu cintura, es decir, te coges de la cintura, caminas para abajo y cuando encuentras esas prominencias óseas rígidas, sabes que estás sobre tu cresta ilíaco, el hueso ilíaco. Entonces, cuando encuentras tu ilíaco, yo te recomiendo que con los dedos camines desde la porción más anterior de tu ilíaco hasta la porción más posterior. Aquí hay mucho tejido blando que recubre la articulación entre el sacro y el ilíaco y quizás es más difícil de percibir, ¿vale? Pero inténtalo, haz todo el recorrido para realmente poder ubicar los 2 ilíacos en tu cuerpo con precisión. Tras palpar el ilíaco, quiero que te fijes en tu sacro. Entonces, cuando llegas a la porción posterior de tu ilíaco, en cada lado, aquí estás sobre las articulaciones sacroilíacas. Estas son fáciles de palpar, aunque no lo parezca. Entonces, cuando caminas las manos por detrás, siguiendo el recorrido del ilíaco, notarás como un escaloncito, como tu pulgar se va hacia adentro y hacia abajo. Ahí estás justo sobre la articulación sacroilíaca. Como puedes ver aquí hay un escalón, realmente entre el ilíaco y el sacro hay una diferencia de espesor. Entonces, cuando usas tus manos para palpar este lugar en tu cuerpo, notarás esta prominencia ósea, este desnivel. Eso te indica que estás sobre la articulación sacroilíaca, una articulación muy importante para el buen funcionamiento de la pelvis y sobre todo de la espalda.
¿ok? Y luego la otra cosa que quiero que palpes es el sínfisis del pubis. Entonces, la sínfisis púbica es este lugar donde se unen los dos huesos púbicos, ¿vale? Aquí tengo un hueso púbico, aquí tengo otro, y la unión entre los dos es una unión cartilaginosa. Voy a poner el tejido conectivo para que lo puedas apreciar. Entonces, aquí entre un hueso púbico y el otro tenemos una unión cartilaginosa parecido a un disco intervertebral, ¿vale? Que da movilidad a la pelvis. Entonces el hueso púbico es muy fácil de palpar porque lo tienes justo aquí en la parte frontal de tu cuerpo y recomiendo que empieces desde tu ombligo y camines las manos hacia abajo. Como la barriga es muy blanda, en el momento en que llegas a tu hueso púbico encontrarás justamente una diferencia en la textura. Notarás que tienes textura de hueso más duro y cuando llegas a tu hueso púbico puedes explorarlo lateralmente. Verás que no puedes ir muy hacia los lados sin perder el hueso porque justo en las ingles o por las ingles pasan muchos músculos, hay un recubrimiento, digamos, de tejido blando importante que no te permiten ir hasta la articulación coxofemoral y palparla con el dedo, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que puedes palpar la unión entre los huesos púbicos. Así que recomiendo pares el vídeo ahora y explores estos sitios anatómicos en tu cuerpo. Entonces, ahora que tenemos situados los huesos de la pelvis, te quiero mencionar las articulaciones de la pelvis, porque hay 4 articulaciones importantes que ayudan a que la pelvis tenga una buena mecánica. Estas articulaciones son las articulaciones sacroilíacas que has palpado en el ejercicio de palpación de los huesos ilíacos. Tienes una articulación sacrocoxígea que no palpaste y la articulación del sínfisis del pubis que sí llegaste a palpar dónde se encuentra, ¿vale? Entonces las articulaciones sacroilíacas son articulaciones sinoviales, tienen un rango de movimiento importante, digamos. La articulación sacrocoxígea es la unión entre el sacro y el cóccix y es una articulación fibrosa, no tiene realmente movimiento. Y después tienes la articulación de la sínfisis púbica, que es una articulación cartilaginosa, es decir, en la pelvis tenemos cada uno del tipo de articulación que existe en el cuerpo. Tenemos articulación sinovial, cartilaginosa y fibrosa. La sínfisis del pubis junto con las articulaciones sacroilíacas brindan un rango de movimiento a la pelvis, que es lo que se utiliza en la locomoción. Cuando caminamos, estos leves movimientos entre estas articulaciones nos permite mover las caderas y asiste el movimiento de caminar. Entonces, si no lo hiciste antes, yo recomiendo que vuelvas al ejercicio de palpación para ubicar tus articulaciones sacroilíacas y la articulación de las sínfisis púbicas. Si quieres ubicar la articulación sacroilíaca en otra persona, es fácil porque normalmente se encuentra por debajo de estos hoyitos que hay en la espalda baja. ¿Vale? Los hoyitos que se pueden apreciar en la espalda baja de otra persona justamente corresponden a este lugar donde hay un desnivel entre la porción del ilíaco que articula con el sacro. Entonces, ahora vamos a tratar la anatomía de la articulación de la cadera. Repaso. La articulación de la cadera es una articulación sinovial con forma de esfera. Su morfología, su forma le brinda un rango de movimiento increíblemente amplio.
¿vale? Y es importante que recuperemos el movimiento de nuestra cadera para proteger nuestra espalda baja. En nuestra cultura sedentaria, nuestra cadera tiene un rango de movimiento limitado comparado con personas que viven en culturas en las que se acostumbra a estar sentados en el suelo. Entonces, nuestros hábitos cotidianos realmente inciden en la flexibilidad de nuestra cadera. Y cuanto más podemos flexibilizar nuestra cadera, más podemos beneficiar a la salud de nuestra espalda baja. Entonces, la articulación de la cadera, para que la puedas ubicar con precisión, es justo a medio camino entre el trocánter mayor y la sínfisis del pubis. Entonces, puedes verlo en esta imagen. La sínfisis del pubis es aquí, la unión entre los huesos púbicos. El trocánter mayor del fémur es la parte más externa de tu cadera. Si trazas una línea horizontal desde la sínfisis púbica hasta el lugar más externo de tu cadera, justo a medio camino entre estos dos puntos está la articulación de tu cadera. Es el lugar desde donde te inclinas hacia adelante en una flexión hacia adelante. Entonces, yo te incito a que te pongas de pie ahora mismo y que coloques la mano sobre tu articulación coxofemoral. Esto corresponde a la ingle frontal. Verás que está recubierto por músculos, tendones, es una zona sensible, ¿vale? Entonces, pon las manos ahí sin ejercer fuerza y simplemente inclínate hacia adelante desde este lugar. Así puedes comprobar que estás justo en el punto donde hay la articulación, porque desde ahí ocurre el movimiento. Vale, entonces, si no lo has hecho, otra oportunidad para explorar el lugar donde se encuentra tu articulación de la cadera. Es importante porque la mayoría de personas, cuando pensamos en cadera, pensamos en cintura, es un lugar muy poco preciso en nuestro cuerpo. Y cuando queremos realizar una flexión hacia adelante, si no somos conscientes que el movimiento origina desde ese lugar, tendemos a inclinarnos hacia adelante desde la espalda baja. Entonces, es importantísimo saber dónde se ubica la articulación de tu cadera para luego poder acompañar a tus alumnos en un movimiento más cuidadoso, más beneficioso para su cuerpo. Las caderas y el yoga. Entonces, importantísimo, repito, ubicar la articulación de la cadera porque desde ahí empiezan todos los movimientos de flexión hacia adelante en yoga. El rango de movimiento de la cadera en flexión es mucho más amplio que el rango de movimiento de nuestra columna. Por lo tanto, es importante realizar el movimiento primero desde la cadera y después acompañar la flexión hacia adelante con la columna. De lo contrario, tendemos a forzar la espalda y no movilizar lo suficiente nuestras caderas. Entonces, ahora quiero que realices estos siguientes 3 ejercicios, es decir, que realices 3 posturas de flexión hacia adelante, moviéndote principalmente desde la articulación de tu cadera, ¿vale? Aquí tienes Uttanasana, Prasarita Padottanasana y Janu Shirshasana. Son posturas muy diferentes entre sí en cuanto a forma, pero la flexión hacia adelante siempre empieza en el mismo lugar. Así que toma un momento para realizar esas 3 posturas moviéndote de la articulación de la cadera y después compártenos en los comentarios qué has notado en tu cuerpo, cómo se ha sentido la postura realizada con esta conciencia, con esa nueva mirada hacia la articulación de tu cadera. Y por último te dejo las preguntas de repaso de anatomía. Estás bienvenido en compartir tus respuestas también en los comentarios, así que te espero ahí.